restaurados. Entonces vamos a leer la palabra en el Salmo 51, verso vamos a leer del verso 1 al 12, amén. Bueno, vamos a leer de la manera acostumbrada. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Bueno, hermanos, bien puedan, siéntense, no se acomoden mucho porque me quedan dormidos. Bueno, ahí disculpan si de pronto la prédica en esta noche es muy corta, pero pues es lo que Dios les manda a decir. Bueno, hermanos, como les decía, el título que Dios puso en mí fue el gozo de ser restaurados. Yo creo que la mayoría aquí sabe y conoce de que yo hago parte de ese gozo de haber sido restaurado por Dios. Un día me entregué a Dios, un día tomé la decisión de seguirle, pero no ha pasado mucho tiempo, por diferentes circunstancias, me dejé llevar por mis pensamientos, me dejé ganar de mis malos pensamientos, y pudo más ese mal pensamiento sobre mí, sobre mi vida, sobre mi hogar, y le fallé a Dios. Le fallé a Dios, pero un día Él envió a unos mensajeros, los envió a mi casa, hablaron conmigo. Ay, disculpan, hermanos. Y Dios me mandó a decir cuánto me amaba. Dios aquel día me mandó a decir que en este lugar había un lugar especial para mí, que aquí había un lugar especial para mi hogar, que en este lugar es donde nosotros podríamos sentir gozo, sentir esa felicidad que pensaba yo que estaba encontrando en el mundo, hermanos. Entonces en esta noche yo he traído como un versus entre un hombre que fue restaurado según la palabra y un hombre que no logró esa restauración. Entonces, por el lado de la restauración tenemos al rey David. Bueno, la gran mayoría de los que estamos aquí, los lectores de la palabra, saben el por qué era la ira de Dios con David, amén. Sabemos el error que David cometió tan grande. Pero entonces nosotros podemos encontrar esta historia en 2 de Samuel, en el capítulo 11 y el capítulo 12, del por qué la ira de Dios con David. Si lo quieren leer en la casa, hermanos, es una historia, no es una historia bonita, porque es una historia más bien de traición. Vemos que allí el rey David traicionó la amistad
de Urías, un hombre que era gran amigo de David, traicionó su amistad durmiendo con su esposa, con su mujer, con la mujer de Urías. Y no, pues por así decirlo, no contento con esto, envió a que Urías fuera al frente de las tropas para que lo hirieran y lo matasen. Entonces esto llenó de ira a Dios. Entonces Jehová envió al profeta Natán. ¿A qué? ¿A qué lo envió? A que amonestara a David. Pero encontramos allí que el profeta no encontraba palabras de cómo decirle a David la razón que Jehová había mandado a él. Entonces la manera que él encontró fue ponerle como un ejemplo, como una historia falsa, por así decirlo, de un hombre rico que, teniendo muchas vacas, muchas ovejas, fue un día un caminante, y también había un hombre pobre que solamente con el sudor de su frente había comprado una cabrita, si no estoy mal dice. Y el hombre rico prefirió sacrificar el animal de aquel hombre pobre antes que sacrificar uno de él. Entonces allí podemos nosotros leer que el rey David se llenó de ira con ese hombre, aún sin saber que ese hombre era él mismo. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando David le dijo a Natán que aquel hombre era merecedor de muerte y de pagarle a aquel hombre 4 tantos, el profeta, vemos allí que le dijo: ese hombre eres tú. ¿Por qué era David? Porque David, aún teniendo esposas, concubinas, mujeres, para él, por así decirlo, hacer uso de ellas, prefirió tomar la mujer de su gran amigo. Él prefirió tomar lo único que él tenía. Entonces vemos allí de que él había cometido ese error. Pero también podemos ver más adelante que David se arrepintió ante los ojos de Dios. David se postró a adorar a Dios. David se humilló ante los ojos de Dios. David reconoció sus errores ante los ojos de Dios. David le pidió perdón a Dios. Por eso tuvo David el gozo de ser restaurado ante los ojos de Dios. Por eso nosotros podemos encontrarlo en el Salmo 32, donde allí David habla de la dicha del perdón, la dicha del ser perdonados por Dios, la dicha que sentimos nosotros como pecadores de que Dios nos haya perdonado, nos haya dado la oportunidad de ser salvos. Hermanos, esa dicha es grande, no la desaprovechemos. Por otro lado, encontramos a Saúl, aquel rey que un día desobedeció a Dios. Dios le encomendó una tarea en una batalla. Esa historia la podemos encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 15. Allí encontramos nosotros que la tarea que Dios le encomendó a Saúl era someter la ciudad y matar todo en cuanto se encontrara en la ciudad. Todo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl fue y de las mejores vacas, de las mejores ovejas, de los mejores objetos, él tomó un botín, desobedeciendo la orden de Dios. Podemos encontrar al final del capítulo que dice Saúl que él lo hizo por temor al pueblo. Podemos ver, mis hermanos, que Saúl tuvo más temor sobre el pueblo que él mismo reinaba como hombre
tuvo más temor sobre ese pueblo que sobre el mismo Dios, que era quien lo había puesto a él como rey. Entonces, hermanos, vemos nosotros también que Saúl llegó al punto de contratar a una adivina o una medium para que le trajera nuevamente o para él hablar con Samuel. Vemos que Saúl era atormentado también por demonios. ¿Qué apaciguaba a estos demonios? Cuando David iba y tocaba el arpa. Saúl tal vez en su tiempo pensaría que era por la música, que era porque David tocaba muy bien el arpa. Pero yo creo en esta noche, hermanos, que si esos demonios huían en el momento que David llegaba a tocar el arpa, era porque la presencia de Dios estaba en todo momento con David, hermanos. Era porque David era ungido por Dios, porque David sí estaba haciendo las cosas bien en ese momento, porque David en ese momento amaba, adoraba a Dios. Por eso era que esos demonios huían. Por eso era que al llegar David, tocar el arpa, Saúl podía descansar, podía dormir tranquilamente sin que lo atormentaran aquellos demonios. Ya para ir terminando, hermanos, quiero que entendamos el porqué o entendamos la importancia de nosotros controlar nuestros pensamientos. Yo escuché en una prédica del pastor Wilson Rojas sobre la importancia de nosotros controlar nuestros pensamientos, porque si nosotros pensamos que David o observamos nosotros en la lectura, y si David hubiese controlado esos pensamientos que vinieron a él en el momento que él se asomó y vio a la mujer de su amigo bañándose, si él hubiera controlado esos pensamientos, hermano, él no tenía que haber hecho matar a su amigo, porque no habría pecado ante Dios. Vea, hermanos, si nosotros le damos lugar a los malos pensamientos, yo creo que malos pensamientos a cualquiera le pueden venir en su momento. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? En ese mismo instante, luchar contra esos malos pensamientos. A nosotros nos vino un pensamiento, hermanos, invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo hay poder. Él sacará esos pensamientos de nosotros, de nuestra mente. Él librará nuestra mente, nuestro corazón, si nosotros se lo pedimos, si nosotros se lo permitimos, hermanos. Pero si nosotros, por el contrario, le damos pie a esos malos pensamientos, nos puede pasar lo de David. Podemos caer. Hermanos, si a nosotros viene un pensamiento por una mujer, viene un pensamiento, bueno, no hablemos de pronto de traición al hogar, pero viene un pensamiento de abandonar el camino de Dios, que aún es más delicado. Viene un pensamiento de yo no voy más al culto, viene un pensamiento de yo no oro más, viene un pensamiento de yo no quiero leer la Biblia. Hermanos, al máximo tratemos de evitar estos pensamientos, pero si vienen a nosotros esos pensamientos, llevémosle completamente la contraria, porque lo que el enemigo quiere es que nosotros lo hagamos, que si nosotros pensamos, no, qué pereza orar, en realidad lo hagamos. No, sí, qué pereza orar, y nos recostemos mejor. Vea, hermanos, si nosotros le damos pie a los pensamientos, ese pastor en esa prédica decía, perdón, hermanos, ese pastor en esa prédica nos decía que si nosotros le damos pie a los pensamientos de un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre, día tras día
¿qué hacemos nosotros al pensar en esa mujer? O esa mujer que hace pensando en ese hombre. Día tras día, ¿qué vamos a hacer? Alimentar tal vez un enamoramiento. Alimentar aún más la atracción del uno por el otro. Si nosotros día tras día pensamos tal vez, no sé, en cómo ir a robar a la tienda, llega el día, ¿sí? Nosotros como jóvenes, niños, si día tras día dejamos que el pensamiento nos corroe, resultamos robándonos así sea un dulce en la tienda, hermanos. Resultamos fallándole a Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación en esta noche es que nosotros no permitamos que el enemigo controle nuestros pensamientos. Gocémonos nosotros en la restauración que Dios nos ha regalado. Yo creo que aquí, pues no muchos, no todos, pero sí muchos hemos sido restaurados por Dios. Aquí la mayoría hemos sido sacados de sitios donde no quisiéramos volver nunca, de sitios donde tal vez corrimos peligro, de sitios donde tal vez ofendimos gente, sitios donde nosotros ofendíamos a nuestro Dios. Él nos sacó, Él un día nos llamó. Aquí estamos es para servirle a nuestro Dios. Y sirvámosle desde nuestro pensamiento, que si nosotros en cada momento, en cada instante estamos pensando en nuestro Dios, esos malos pensamientos no van a venir, hermanos. Si nosotros en cada momento tenemos en nuestra mente una alabanza, si nosotros en cada momento tenemos un versículo, si en cada momento nosotros tenemos una palabra de agradecimiento a nuestro Dios, esos malos pensamientos no vendrán a nosotros. No permitamos que esos malos pensamientos entren a la iglesia, hermanos. Bueno, hermanos, a esta hora les invito a que se pongan de pie. Le pidamos a nuestro Dios, como les decía, que sea Él obrando en nuestra vida, sea Él obrando en nuestros pensamientos. Pidámosle a Dios que sea Él controlando nuestras acciones, que sea Él controlando nuestros pensamientos, nuestra mente. Pidémosle a Él que sea Él quien nos guíe, que sea Él tomando el control de este barco que somos nosotros, que Él tome el control sobre nuestras vidas para que nosotros podamos servirle desde nuestro pensamiento, hermanos, para que nosotros no nos pase lo que le pasó en su momento a David, y mucho menos que nos vaya a pasar lo que le pasó a Saúl, que nunca logró el gozo de la restauración. Amén, hermanos.